Se ha venido hablando de lo que ha sido la historia del cristianismo protestante en Colombia, pero hoy quiero enfocarme solamente en el siglo XIX. Y es que en el siglo XIX hay personajes que, como lo hemos dicho en algunos videos, venían como mercenarios para luchar en la independencia junto a Bolívar y eran de religión protestante. Y para los que no saben, cuando hablamos de protestante es todo lo que viene de la reforma protestante a partir de Martín Lutero y otros reformadores más. ¿Cómo ese cristianismo llega a Colombia? Y es que en el siglo XIX estos personajes ya estaban muy presentes. Algo que me llama la atención y que quiero compartir hoy es que estaban presentes en el siglo XIX, pero en distintas partes del territorio que ahora denominamos Colombia. Por otra parte, el cristianismo protestante del siglo XIX no ha sido tan investigado como lo ha sido el del siglo XX. En una de las fuentes, el coronel James Fraser, de los primeros protestantes en Colombia, en una de esas fuentes escribe en una carta que no encuentra dónde poner a estudiar a sus hijos y que no los quiere poner a estudiar para que no se contaminen de la religión existente en el territorio, así que él prefiere ser el profesor. Y en la carta describe cómo sus hijos mayores ya saben leer la Biblia protestante en su lengua madre. Cuando hablo de Biblia protestante es porque es diferente a la Biblia católica. Otro personaje es un sacerdote de la provincia de Mariquita, donde en una carta escribía, en una de las fuentes se encuentra, que no sabía qué hacer a causa de que morían muchos protestantes presentes en la zona y no sabía dónde enterrarlos, ya que el cementerio era únicamente católico. Y en esta carta este sacerdote propone separar el cementerio entre católicos y protestantes. Esto muestra que gran parte del siglo XIX muchos protestantes se ubicaron en la zona de Mariquita gracias a la minería. Entonces en el siglo XIX los protestantes van a ser en mayoría extranjeros. En ese sentido, en el siglo XIX encontramos varios personajes y presencia del cristianismo protestante en varias zonas del país. Pero entonces aquí esto se alía con una teoría o con algo que escribe el famoso historiador Jean-Pierre Bastien, y es que el cristianismo protestante llega a habitar y a presenciar zonas de transición social, donde en el protestantismo mexicano se da cuenta que el protestantismo está muy aliado a las zonas de expansión liberales. Pero algo que me llama la atención aquí es que hay protestantes en el siglo XIX no consolidados, pero sí en diferentes zonas del país. En el siglo XIX solamente vamos a tener 2 iglesias protestantes en el territorio, pero si nos ponemos a ver, había protestantes en San Andrés, James Fraser en Santander, otros protestantes en la zona minera de Mariquita y una iglesia protestante en Bogotá. Entonces en el siglo XIX el protestantismo va a estar regado con diferentes personajes, pero no va a estar totalmente consolidado en el territorio. Los cristianos protestantes del siglo XIX en Colombia eran considerados todos extranjeros, los de afuera, los que venían a quebrar ideas, a generar polémica, y algo muy interesante es que se ubicaban en las zonas más liberales y los aliaban con el liberalismo, zonas liberales como Socorro, Bogotá y Barranquilla. Entonces